Mi nuera acaba de decirme que debería sentirme agradecido por haber sido permitido asistir a la boda de mi propio hijo. Me llamo Harold Mitchell, y se supone que estoy muriendo de cáncer. Solo que hay algo que ella no sabe. Llevo 6 meses mintiendo sobre ese diagnóstico terminal. El cáncer es falso. El pronóstico de 3 meses, también. Todo ha sido una prueba. Y esta noche, mientras ella cree que está humillando a un anciano indefenso, en realidad está destruyendo una herencia de $3,7 millones. Cada desprecio cruel, cada insulto calculado, cada vez que me trataron como basura humana porque pensaban que no tenía poder. Lo he documentado todo. Esta noche me sentaron con el personal del catering, me dieron sobras recalentadas y me dijeron que mi condición médica estaba arruinando su celebración. Pero lo que están a punto de descubrir va a destruir algo mucho más grande que su estado de ánimo. ¿Sabes qué es lo más devastador de la traición familiar? Que a veces ni siquiera necesitas planear la venganza. A veces, las personas revelan su verdadera naturaleza en el peor momento posible, frente a la persona equivocada, y tú solo te encargas de documentar su autodestrucción. Las grabaciones que capturé esta noche les costarán millones. El testamento que estoy a punto de firmar redireccionará todo su futuro hacia obras de caridad. Y la expresión en sus rostros cuando comprendan lo que han perdido, valdrá cada centavo. Espero que te quedes para escuchar esta historia. Suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde me ves, porque lo que viene a continuación es absolutamente brutal. Déjame mostrarte cómo una recepción de bodas se convirtió en el asesinato de carácter más caro de la historia familiar. La humillación comenzó incluso antes de entrar al salón de banquetes Riverside. «Papá, estás en la mesa 12», dijo Jake sin mirarme a los ojos. «¿Con el personal de catering?», pregunté, incrédulo. La mesa 12 estaba en una esquina, detrás de una columna decorativa. El tipo de lugar donde sientas a la gente de la que te avergüenzas. El tipo de sitio que dice, tuvimos que invitarte, pero no queremos que te vean. Miré el plano de las mesas. La mesa de Jake y Stephanie, la número 1, estaba justo al centro. Sus suegros, los padres de ella, ocupaban la mesa 2. Mi mesa estaba literalmente numerada después del área de descanso del personal del salón. Jake se movió incómodo. Stephanie pensó que sería más fácil para ti, menos distancia por lo de la situación. La situación. Así llamaban ahora a mi supuesto cáncer terminal. Ya no era la enfermedad de papá ni la condición de Harold. Solo la situación. Como si fuera un retraso por mal clima. Observé a Jake acomodar su smoking alquilado, un traje de $200 que, más tarde supe, había puesto en su tarjeta de crédito. La misma tarjeta que llevaba meses al límite, financiando esta boda de $23.500, mientras su padre moribundo vivía solo con su pensión del servicio postal. Lo entiendo, le dije. Y realmente lo hacía. Durante 6 meses había estado observando, probando, aprendiendo quién era realmente mi familia cuando pensaban que ya no me quedaba poder. El resultado fue más devastador que cualquier diagnóstico real. En el bolsillo de mi chaqueta llevaba los informes médicos falsos que aseguraban que me quedaban 3 meses de vida. La doctora Patricia Davis, amiga de la familia desde hace años, me ayudó a crear el diagnóstico perfecto: cáncer de páncreas en etapa 4. De esos que incomodan a la gente, que los hace empezar a planear tu funeral mientras aún respiras. Pero los verdaderos documentos, los que nadie conocía, contaban una historia muy diferente. Mi Honda Civic de 1997 estaba solo en el estacionamiento, rodeado de BMW arrendados y SUVs de lujo financiadas. 47 años en el servicio postal no me dieron lujos, pero sí me enseñaron paciencia. Me enseñaron a ahorrar cada centavo, a invertir con cabeza, a construir algo real mientras otros solo compraban apariencias. En el mismo bolsillo donde guardaba los papeles falsos, llevaba un estado de cuenta de Vanguard. Saldo: $3.742.890,43. 47 años de disciplina. 47 años eligiendo sustancia por encima de apariencia.
Cada turno extra, cada feriado trabajado, cada vacación sacrificada. Todo invertido cuidadosamente en fondos indexados. Mientras mi hijo pensaba que su padre era solo otro obrero sin futuro. Harold. La voz de Stephanie me sacó de mis pensamientos. Apareció con su vestido de $2.800, sonriendo para las cámaras. Me alegra que hayas venido, dijo con una sonrisa ensayada. No estábamos seguros de que te sintieras con fuerzas. ¿Perderme esto? Ni pensarlo, respondí. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Escucha, hoy queremos mantener un ambiente alegre para las fotos, así que, tal vez evita hablar de temas médicos. La gente quiere celebrar. Asentí. Por supuesto. Ah, y las flores en tu mesa son las sobrantes de la iglesia, añadió, bajando el tono. No lo tomes a mal. Flores sobrantes para el hombre moribundo. Pero yo no estaba muriendo. Estaba evaluando. Y con cada desprecio, con cada humillación casual, mi familia suspendía la prueba de forma espectacular. El investigador privado que había contratado, James Cooper, con 40 años de experiencia, llevaba medio año documentando todo, cada conversación en la que hablaban de mi situación como si fuera un trámite, cada cálculo que hacían sobre el tiempo de la herencia, cada gesto que revelaba su verdadera naturaleza cuando pensaban que yo ya no tenía voz. Mi abogada de confianza, Margaret Wells, guardaba en su caja fuerte 2 versiones de mi testamento. La original dejaba todo a jaque. La nueva versión, la que mi familia se estaba ganando con su comportamiento, contaba una historia muy distinta. Ellos aún no lo sabían. Mientras caminaba hacia la mesa 12, no imaginaba que la crueldad de esa noche apenas comenzaba. La recepción empezó justo como lo esperaba. Me sentaron entre María, una camarera de 19 años, y Carlos, el encargado asistente. Gente sencilla, trabajadora. En 10 minutos, me trataron con más respeto del que mi propia familia me había mostrado en 6 meses. ¿Usted es el padre del novio?, preguntó María mientras llenaba mi vaso de agua. Así es, respondí. Debe sentirse orgulloso. ¡Qué boda tan hermosa! Sonreí. Sí, hermosa y cara. Exactamente $23.500. Había visto el contrato del salón cuando Jaque lo dejó olvidado sobre mi mesa de cocina durante una de sus cada vez más escasas visitas. Esas mismas visitas en las que revisaba mis frascos de medicinas y hacía preguntas cuidadosas sobre mi testamento. Jaque ganaba $38.000 al año como asistente de ventas en Miller's Auto Sales. Stephanie ganaba $42.000 en una agencia de marketing. Juntos, estaban gastando más de la mitad de su ingreso anual en un solo día. Eso era asunto suyo. Lo que me molestaba no era el dinero, sino la frialdad detrás de sus decisiones. 6 meses atrás, cuando les conté sobre mi diagnóstico, la reacción de Jaque no fue tristeza. Fue alivio. Lo vi en sus ojos, esa chispa rápida de quien empieza a hacer cálculos de herencia. Stephanie fue aún más directa. Bueno, dijo entonces, al menos ahora sabemos dónde estamos parados financieramente para la boda. ¿Dónde estamos parados financieramente? Como si mi muerte fuera una oportunidad de negocio. Ahora los observaba, sentados en la mesa principal, riendo junto a los padres de Stephanie, los Clark, dueños de una pequeña agencia de seguros. Gente que nunca perdía ocasión de presumir su riqueza generacional, $300.000 en activos, según el informe que yo mismo había solicitado en la investigación. Eran cómodos, sí, pero de ninguna manera ricos. Aún así, habían criado a una hija que miraba a un cartero enfermo y solo veía una vergüenza que debía gestionarse. Papá parece estar bastante bien, escuché decir a Stephanie a su madre, con un tono lo suficientemente alto como para que varias mesas alrededor la oyeran. Con todo lo que ha pasado, estamos agradecidos de que haya podido venir a la boda. Agradecidos de que haya podido venir a la boda de su propio hijo. La ironía me dejó sin aliento. Si tan solo hubieran mostrado un mínimo de decencia humana, si me hubieran tratado como familia en lugar de como una carga, habría pagado la boda completa sin pensarlo 2 veces.
El anticipo de su casa, los préstamos estudiantiles de Jake, todo. Pero eligieron verme como un problema con fecha de vencimiento. Mi teléfono vibró. Un mensaje de James Cooper. El paquete está listo para entrega. Confirmar momento. Escribí de vuelta, espera mi señal. El paquete contenía 6 meses de grabaciones, audios de conversaciones que creyeron que no podía oír, capturas de pantalla de mensajes entre Jake y Stephanie hablando sobre mi tiempo restante y el dinero que heredarían. Pero la evidencia más condenatoria era su comportamiento de esa noche. Les había dado una última oportunidad. Una sola posibilidad de mostrar compasión hacia un hombre que ellos creían moribundo. Y en cambio, me sentaron con el personal, me sirvieron flores sobrantes y susurraron sobre mantener en silencio mi condición médica porque estaba arruinando su celebración. Cada decisión que tomaban estaba siendo documentada. Cada acto de crueldad, catalogado. En la mesa 6, entre los invitados respetables, estaba Margaret Wells, mi abogada desde hacía 25 años. Amiga de mi difunta esposa Sarah durante 3 décadas. Esa noche asistía en doble papel, como invitada y como profesional. En su maletín llevaba los documentos que cambiarían el destino de todos. Allí descansaba el Nuevo Testamento, el que dejaba mis $3,7 millones a la Sociedad Americana del Cáncer, la misma enfermedad que supuestamente me estaba matando. Jake no sabía que su herencia tenía una cláusula de escape, un test de carácter incorporado en la estructura legal de mi patrimonio. Si mi hijo demuestra, durante mi enfermedad, que valora la dignidad humana por encima del beneficio personal, heredará todo. Si no, el dinero servirá a un propósito mejor. Esa noche era su examen final, y lo estaban reprobando con honores. Miré a Jake reír ante algún comentario del padre de Stephanie. Mi hijo, que no me había visitado en 3 semanas. Que ya no llamaba, salvo cuando necesitaba algo. Que les decía a sus amigos que mi cáncer era una suerte de buena noticia para la planificación financiera. Sí, también tenía grabada esa conversación. Las apuestas no eran solo económicas. Era una cuestión moral. ¿Quiénes eran realmente mi hijo y mi nuera cuando creían que nadie los observaba, cuando pensaban que todo el poder se había escapado de mis manos? Ya habían elegido sus prioridades, el dinero sobre la compasión. Las apariencias sobre la autenticidad, el estatus social sobre los lazos familiares. Pero no comprendían la lección más importante que aprendí en 47 años de servicio postal. Nunca subestimes a los silenciosos. Nunca creas que el poder siempre es visible. Y nunca muestres tu mano hasta que llegue el momento de jugar tu carta final. Ese momento se acercaba. El primer enfrentamiento real llegó durante la cena. Observé cómo los camareros servían la entrada en todas las mesas, menos en la mía. María, la joven mesera, revisó su lista 2 veces con el ceño fruncido. Disculpe, le dije al encargado del catering, creo que se saltaron nuestra mesa. La mujer se mostró nerviosa. Oh, déjeme revisar, mesa 12, ¿verdad? Sí, hay una instrucción especial. Algo sobre restricciones dietéticas. No había pedido ninguna restricción. Entonces Stephanie apareció a mi lado, radiante, con una sonrisa de porcelana y una voz llena de falsa preocupación. Papá, pensamos que quizás no tendrías mucho apetito, ya sabes, por los tratamientos y todo eso. Tengo hambre, respondí simplemente. Por supuesto, claro que sí, dijo, haciendo una seña frenética al encargado. ¿Podrías traerle a mi suegro una porción pequeña? Algo suave. Una porción pequeña, mientras todos los demás recibían el menú completo de 3 tiempos que habían pagado. En realidad, dije con voz firme, lo bastante alta para que las mesas cercanas me escucharan, tomaré la porción completa, igual que todos. La sonrisa de Stephanie se tensó. Papá, no tienes que obligarte, no me estoy obligando a nada. El murmullo de la sala se apagó. Pude sentir las miradas, los oídos atentos al intercambio entre el supuesto padre enfermo y la nuera preocupada. Harold, susurró ella inclinándose, la gente nos está mirando.
No hagamos una escena. No estoy haciendo una escena. Estoy pidiendo la cena. Su máscara cayó un instante. Fine, lo que sea. Pero no me culpes si no puedes terminarla, soltó entre dientes antes de alejarse hacia la mesa principal, donde Hacker reía con los Clark, hablando de inversiones inmobiliarias. Ni siquiera había notado el intercambio. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Cooper. Grabando todo. Audio perfectamente claro. Perfecto. Que quede perfectamente claro. 15 minutos después llegó la ensalada, una porción marchita, evidentemente recalentada, nada que ver con los platos frescos que vi pasar en otras mesas. Me la comí entera, sin apartar la mirada de Stephanie al otro lado del salón. Está buena, le dije a María. Muy fresca. Ella parecía incómoda. Disculpe la demora, señor. Hubo una confusión en cocina. No fue confusión, respondí. Fue mala comunicación. Durante el plato principal, las cosas escalaron. Jaque por fin se acercó a mi mesa, copa en mano y la corbata ya floja. El bar libre estaba haciendo su trabajo. Papá, dijo, Stephanie dice que está siendo difícil con la comida. Solo pedí la cena, igual que los demás. Vamos, sabes a lo que me refiero, murmuró mirando alrededor para asegurarse de que nadie lo oyera. Ella solo intenta ayudarte. Este día ya es bastante estresante sin que tú. ¿Sin que yo qué? Pregunté. Jaque se removió incómodo. Sin que tú lo conviertas en algo sobre tu condición. ¿Por pedir comida? ¿Por recordar que existo? Le espeté. Él bajó la voz aún más. La gente está aquí para celebrar, no para pensar en... Hizo un gesto vago hacia mí, hacia mi supuesta enfermedad. Jesús, papá, baja la voz. Lo miré. Lo miré de verdad. Tenía 22 años cuando su madre murió. Lo crié solo. Trabajé turnos dobles para pagarle la universidad. Sacrifiqué mi jubilación para darle oportunidades que yo nunca tuve. Jacob, dije, usando su nombre completo como cuando tenía 12 años y estaba en problemas. ¿Te avergüenzas de mí? ¿Qué? No, claro que no. Entonces, ¿por qué estoy sentado con el personal de catering? No es eso, pensamos que estarías más cómodo. ¿Más cómodo escondido? Jaque se puso rojo. Estás siendo paranoico. El cáncer te está. ¿Me está qué? Lo interrumpí. No terminó la frase, pero pude ver las palabras que se tragó. Loco, difícil, imposible. Mira, dijo finalmente, este es el día de Stephanie, su boda soñada. ¿Podrías simplemente cooperar? Cooperar. Como si fuera un niño al que le piden portarse bien. Estoy cooperando, respondí con calma. Estoy sentado donde me pusieron, comiendo lo que me sirven, callando sobre mi enfermedad porque incomoda a la gente. Jaque asintió, aliviado. Bien. Así está bien. Pero no voy a disculparme por existir, Jacob. Algo en mi tono lo hizo dar un paso atrás. Por un momento, lo vi dudar. Era como si estuviera viendo a un padre que no reconocía. Está bien, dijo finalmente. Haz lo que quieras, pero trata de no arruinarle el día, ¿de acuerdo? Se alejó antes de que pudiera responder. Trata de no arruinarle el día. La presencia de su padre moribundo era una amenaza para la boda perfecta de su esposa. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Margaret Wells. Fase 1 completada, ¿lista para la fase 2? Su respuesta llegó de inmediato. Documentos preparados. Espero tu señal. Al otro lado del salón, vi a Jaque regresar a la mesa principal, inclinarse hacia Stephanie y susurrarle algo mientras señalaba discretamente en mi dirección. Ella giró la cabeza, me miró con una irritación sin disimulo y respondió algo que hizo que la expresión de Jaque se endureciera. Fuera lo que fuera, no sonó amable. Mi teléfono vibró otra vez, otro mensaje de James Cooper. Reconocimiento facial confirma 147 invitados. Todas las salidas monitoreadas. Cuando des la orden,
Todos verán todo. 147 testigos del examen de carácter de mi familia. 147 personas que recordarían cómo trataron a un hombre moribundo en la boda de su propio hijo. Lo que no sabían era el detalle más importante de todos. Yo no estaba muriendo y su verdadera prueba apenas estaba comenzando. Podía sentirlo. La noche se tensaba como una tormenta a punto de estallar. Las miradas furtivas de Stephanie hacia mí. Los susurros entre sus amigas. El modo en que Jake evitaba por completo cruzar mis ojos. Las conversaciones que se detenían cuando me movía. «Señor», dijo María, rellenando mi taza de café, «¿se siente bien?» «Parece cansado». «Solo estoy pensando», respondí. «En recuerdos felices, ¿espero?» «Recuerdos felices». Sí, los tenía. 43 años de matrimonio con Sara. Los primeros pasos de Jake. Enseñarle a andar en bicicleta. Su graduación del instituto. La carta de aceptación a la universidad. Pero también recordaba el día en que Sara murió, y Jake estaba demasiado ocupado con el trabajo para quedarse en el hospital. La Navidad que pasó con la familia de Stephanie en lugar de venir a casa. La llamada de cumpleaños que duró 90 segundos porque tenían una cena reservada. Y ahora, la boda en la que su padre moribundo fue relegado a una silla detrás de una columna decorativa. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Harold Mitchell le atiende. Habla la doctora Patricia Davis. Devolviendo su llamada, respondió la voz. Tengo los resultados de las pruebas que solicitó. Varias personas en las mesas cercanas se inclinaron discretamente, tratando de escuchar. Un paciente con cáncer recibiendo resultados en medio de la boda de su hijo. El tipo de escena que provoca incomodidad y curiosidad al mismo tiempo. Sí, doctora, dije en voz lo bastante alta. ¿Todo está como lo habíamos hablado? Exactamente. La línea de tiempo que establecimos hace 6 meses sigue siendo precisa. Entiendo. ¿Está en un lugar privado? Deberíamos hablar de los siguientes pasos. Estoy en la boda de mi hijo. ¿Podemos hacerlo más tarde? Una breve pausa. Por supuesto. Pero, Harold, no espere demasiado. El tiempo sigue siendo un factor. Colgué. La actuación había sido perfecta. Las habilidades interpretativas de Patricia, pulidas tras años de dar diagnósticos reales, hicieron que cada palabra sonara auténtica. Los invitados cercanos oyeron exactamente lo que yo quería que oyeran. Un hombre moribundo recibiendo noticias médicas en el momento más emotivo posible. El tipo de tragedia que inspira lástima en cualquiera, excepto en mi familia. Jake regresó a mi mesa, pero esta vez su rostro era distinto. Ya no fingía preocupación. Estaba enfadado. «¿Era tu doctora, papá? ¿En mi boda?», dijo, la voz subiendo de tono. «¿No podías dejar que el buzón de voz la atendiera?». Dijo que era importante. «Todo es importante contigo últimamente», replicó. «Cada conversación, cada llamada, cada comida, siempre tiene que tratar sobre tu enfermedad». Su voz resonó más de lo que pretendía, y varias cabezas se giraron hacia nosotros. «Jacob, no, papá. Hablo en serio. Este es mi día, el mío y el de Stephanie. ¿Podrías fingir ser normal al menos por una noche?». La frase flotó en el aire como humo. Fingir ser normal. Como si estar enfermo fuera una elección. Como si tener cáncer me convirtiera en algo anormal. «Lo intentaré», respondí en voz baja. Pero ya estaba grabando. Mi teléfono, en modo grabadora, capturaba cada palabra. James Cooper me había enseñado cómo hacerlo sin que nadie lo notara. Jake se alejó, negando con la cabeza. Lo vi regresar a su mesa, donde Stephanie lo recibió con una mueca y le susurró algo que lo hizo reír. Riéndose del hombre moribundo. De su propio padre. Mi segundo teléfono, el encriptado que me había dado Cooper, vibró. Acceso remoto al equipo del fotógrafo confirmado. Cada reacción será documentada. El fotógrafo.
Lo había olvidado. Stephanie había contratado a Premier Wedding Photography por $2.800, otro gasto que Jake no podía permitirse. Lo que ellos no sabían era que la empresa de Cooper brindaba consultoría de seguridad al dueño de Premier. Así que cada foto, cada vídeo, cada instante espontáneo se estaba guardando directamente en nuestros servidores. Margaret Wells se acercó a mi mesa, moviéndose con elegancia entre los invitados. «Harold, ¿cómo te encuentras?», preguntó en voz baja. «He estado mejor», respondí. Se sentó frente a mí, abriendo discretamente su bolso lo justo para mostrarme la esquina de un documento legal. «Traje lo que me pediste», susurró. «Ambas versiones. ¿Y si decido proceder?» «Todo está notariado», confirmó. «Entraría en vigor de inmediato». Miré al otro lado del salón, donde Jake y Stephanie bailaban su primer baile como esposos. Parecían felices, enamorados, completamente ajenos a que su futuro se decidía en ese mismo instante por sus propias acciones. «Margaret», le pregunté, «¿en tu opinión profesional han reprobado la prueba?» Ella siguió mi mirada hacia la pista de baile. «Harold, llevo 30 años ejerciendo derecho sucesorio. He visto familias destrozarse por dinero que ni siquiera habían recibido aún. Pero esto», hizo una pausa, negando con la cabeza. «Esto podría ser lo más cruel que he presenciado. La manera en que te han tratado esta noche, creyendo que estás muriendo. Si Sara pudiera ver esto». Sara. Mi esposa. Ella habría estado horrorizada. Crió a Jake para que fuera mejor que esto. La llamada fue un buen toque, añadió Margaret con una sonrisa triste. Muy convincente. Patricia es buena amiga y una excelente actriz. Casi creí que entregaba resultados reales. Nos quedamos en silencio un momento, observando cómo el resto del salón rebosaba de alegría. Risas, brindis, música. Todo un cuadro de felicidad. Excepto en la mesa 12, donde el supuesto moribundo planeaba el ajuste de cuentas de su familia. El momento que había temido y esperado llegó durante los brindis. Jake fue el primero en levantarse, copa de champán en mano y el rostro enrojecido por el bar libre. El micrófono chilló un instante antes de que encontrara su ritmo. «Gracias a todos por estar aquí esta noche para celebrar el comienzo de la vida que Stephanie y yo compartiremos», dijo. Aplausos educados. Aplaudí junto con los demás. Ha sido el día más increíble, rodeados de todos los que realmente importan. De todos los que realmente importan. Desde mi asiento detrás de la columna decorativa, me pregunté si eso me incluía a mí. Jake alzó la vista hacia Stephanie y sonrió. «Stephanie, me has convertido en el hombre más afortunado del mundo. Me has dado propósito, dirección y, lo más importante, esperanza para nuestro futuro juntos», dijo Jake, mirando a Stephanie. Esperanza para su futuro, mientras creía que el mío se medía en meses. Y quiero agradecer a nuestras familias por su apoyo. A los Clark, por recibirme con los brazos abiertos y por criar a una hija tan increíble. Aplausos entusiastas desde la mesa de los Clark. Y, por supuesto, a mi padre. El salón se quedó en silencio. Ese era el momento que todos esperaban. ¿Cómo manejaría el novio la presencia de su padre moribundo? «Papá ha estado bien», dijo finalmente. «Ha pasado por mucho últimamente. Problemas de salud que han sido duros para todos nosotros. Problemas de salud. No cáncer. No una enfermedad terminal. Solo problemas de salud, vagos, impersonales. Aparentemente duros para todos, excepto para quien lo sufría realmente. Pero está aquí esta noche, y eso significa todo para mí». Aplausos dispersos, incómodos. Ese tipo de aplauso que das cuando alguien menciona algo desagradable pero inevitable. Jake levantó su copa. Por los nuevos comienzos, el amor duradero y por valorar el tiempo que tenemos con las personas que más queremos. Me miró directamente al decir esa última frase, subrayando el mensaje: «Tu tiempo es limitado». Levanté mi vaso de agua junto con los demás,
y aunque el suyo temblaba ligeramente, el mío se mantuvo firme. El peso de aparentar cariño en público mientras me trataba como una carga en privado comenzaba a hacerle efecto. Entonces Stephanie tomó el micrófono. Gracias, Jake. Eso fue precioso. Lo besó, y el público aplaudió con entusiasmo. También quiero agradecer a todos por estar aquí, continuó. Esta ha sido mi boda soñada. Todo lo que siempre imaginé. Su boda soñada, donde el padre moribundo del novio estaba sentado con el personal del catering. Los Clark han sido increíbles, apoyándonos durante todo el proceso de planificación y ayudándonos a hacer esta noche posible. Más aplausos para los Clark, que sonreían orgullosos. Y la familia de Jake, dijo, haciendo una pausa mientras su mirada se fijaba directamente en mí. Bueno, el papá de Jake ha estado presente durante todo este proceso. Presente. No apoyando. No ayudando. Solo presente. Sabemos que es un momento difícil para todos, enfrentando ciertas situaciones en curso, pero estamos agradecidos de que Harold haya podido acompañarnos esta noche, a pesar de sus limitaciones. Mis limitaciones. El cáncer terminal se había reducido a eso, limitaciones. Jake y yo creemos profundamente en la familia, prosiguió, en apoyarnos mutuamente en los buenos y malos momentos. Y esta noche, sin duda, es un buen momento. Alzó su copa. Así que brindemos por la familia en la que nacemos y por la familia que elegimos construir juntos. La familia que elegimos construir. En contraposición a la familia con la que nos toca quedarnos. Esta vez el aplauso fue más animado. Las palabras de Stephanie estaban calculadas para sonar amables, pero destilaban una distancia fría hacia la incómoda realidad del padre enfermo del novio. Y aún no había terminado. Cuando los brindis formales concluyeron y los invitados empezaron a moverse por el salón, Stephanie se dirigió hacia mi mesa. Claramente había bebido más de la cuenta. La compostura pulida con la que se había manejado toda la noche comenzaba a resquebrajarse. Harold, dijo, en un tono demasiado alto, audible para las mesas cercanas. Espero que estés disfrutando de la boda. Es hermosa, respondí con calma. Bien, bien, balbuceó, tambaleándose un poco. Quería agradecerte por ser tan comprensivo con todo. ¿Comprensivo con qué, exactamente? Ya sabes, hizo un gesto vago con la mano, con los asientos, las comidas especiales, mantener el ánimo positivo. Este día es muy importante para nosotros, y te agradezco que no lo hayas hecho sobre otras cosas. Otras cosas. Mi supuesta enfermedad terminal se había convertido en otras cosas. No quisiera robar protagonismo en tu día especial, respondí. Exacto, exclamó, sonriendo satisfecha, como si por fin hubiera captado mi punto. Eso es justo lo que esperaba oír de ti. Se inclinó hacia mí y pude oler el champán en su aliento. Entre nosotros, susurró, me preocupaba que pudieras ponerte emocional o incomodar a la gente con todo el tema médico. Ya veo, dije. Pero has estado perfecto. De verdad. Solo, sentado tranquilamente, sin llamar la atención. Significa mucho. Sentado tranquilamente, sin llamar la atención. Como una mascota bien entrenada. Y sinceramente, continuó, bajando aún más la voz, sé que esto puede sonar egoísta, pero me alegra que nos casemos ahora, mientras todavía estás, ya sabes, mientras aún puedes estar aquí. ¿Mientras sigo vivo? Pregunté. Sí, bueno, sí. Casi posponemos la boda cuando Jake me contó lo de tu diagnóstico, pero luego pensamos, ¿y si esperamos y tú, bueno, no llegas a verla? Habría sido tan triste. Así que habían adelantado la boda para adaptarse a mi calendario de muerte. ¡Qué detalle tan considerado! Muy amable de su parte, respondí con una sonrisa seca. ¿Verdad? Fue idea de Jake, en realidad. Dijo que su padre querría verlo feliz antes del final. Antes del final.
Hablaba de mi muerte en su boda como si fuera un trámite que habían sabido programar con éxito. Stephanie, dije en voz baja. ¿Sí? ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. Si no estuviera enfermo, ¿me habrías invitado igual a la boda? Parpadeó, sorprendida. No esperaba esa pregunta. ¿Cómo dices? ¿Que si estuviera sano, seguiría siendo bienvenido aquí? ¿O mi invitación se debe solo a la compasión? Su rostro atravesó varias emociones: confusión, incomodidad y finalmente, algo que se parecía a la honestidad. Harold, esa es una pregunta rara, pero justa. Miró alrededor, dándose cuenta de que varias personas estaban escuchando. Cuando volvió a hablar, su voz se proyectó con claridad sobre las mesas cercanas. Mira, voy a serte sincera. Esto no tiene que ver con que estés enfermo. Tiene que ver con que tú, vaciló buscando las palabras. No eres exactamente el tipo de familia que queremos construir. Las palabras cayeron como un golpe físico. Pude ver las caras de los invitados alrededor: sorpresa, incomodidad, vergüenza ajena. ¿Qué tipo de familia quieren construir? Pregunté con calma. Una familia de personas exitosas, con visión de futuro, que se ayuden mutuamente a crecer en lugar de... Volvió a hacer un gesto hacia mí, en lugar de simplemente ocupar espacio. Ocupar espacio. En la boda de mi propio hijo. El silencio fue absoluto. Incluso la banda pareció detenerse. Stephanie, dije, alzando la voz lo justo para que todos me oyeran, gracias por tu honestidad. De pronto pareció darse cuenta de lo que había dicho y de quienes la habían escuchado. Sus ojos se abrieron, horrorizados, mientras miraba alrededor. No quise decir eso, salió mal. No, respondí, poniéndome de pie lentamente, creo que salió exactamente como debía. Por primera vez en toda la noche, tenía la atención completa de todos los presentes y estaba listo para usarla. En ese instante, Margaret Wells apareció a mi lado, como si la hubiera invocado. Harold, lamento llegar tarde, dijo con serenidad. El tráfico desde el centro estaba imposible. Se movía con la autoridad de alguien acostumbrada a los tribunales y a las salas de juntas. 30 años de experiencia en derecho sucesorio le daban una presencia que imponía respeto inmediato. Margaret, dije, con voz firme, lo bastante alta para que las mesas cercanas escucharan. Me gustaría que conocieras a mi nuera, Stephanie. Ah, respondió Margaret con una sonrisa educada, pero helada. La novia. Qué gusto conocerte por fin. Esta es Margaret Wells, continué. Mi abogada. El rostro de Stephanie se puso pálido. ¿Abogada? Asuntos testamentarios, aclaró Margaret con naturalidad. Harold y yo hemos estado trabajando juntos desde hace tiempo. La multitud alrededor de nosotros comenzaba a crecer. La noticia se extendía por la recepción. Algo importante estaba ocurriendo en la mesa 12. Señora Wells, dijo Stephanie, con la voz temblorosa, ¿de verdad cree que este es el momento adecuado? En realidad, respondió Margaret, abriendo su maletín con calma, es el momento perfecto. Sacó una carpeta manila y la colocó sobre la mesa. Harold, necesitamos revisar las actualizaciones de tu testamento. Un murmullo recorrió el salón. Hablar de herencias en una boda no era precisamente común. Por supuesto, dije, ¿quieres que hablemos en privado? No hace falta, replicó ella. Son asuntos familiares, y tu familia está toda aquí. Jaque atravesó el grupo de curiosos, con el rostro enrojecido por el pánico y el alcohol. Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué abogada? ¿Qué testamento? Jacob, respondí con serenidad, te presento a Margaret Wells. Ha manejado mis asuntos legales durante 25 años. ¿Asuntos legales? Repitió, la voz quebrada. ¿Qué asuntos legales? Margaret sonrió levemente. Tu padre tiene un patrimonio considerable que administrar. Hemos estado actualizando su testamento para reflejar sus experiencias recientes con la dinámica familiar. ¿Patrimonio? Susurró Stephanie.
¿Qué patrimonio? Es cartero. Era cartero, la corregí. Jubilado. 47 años de servicio. Harold, dijo Margaret revisando sus documentos, ¿quieres que lea el resumen de activos para tu familia? La multitud ya abarcaba a casi todos los invitados. Incluso la banda había dejado de tocar para presenciar el espectáculo. Por favor, dije. Margaret aclaró la garganta y comenzó a leer. Residencia principal, 1247 Oak Street, completamente pagada. Valor actual aproximado, $180,000. La mandíbula de Jake cayó. ¿Pagaste la casa? Cartera de inversiones, continuó Margaret. Mantenida principalmente en fondos indexados Vanguard. Valor actual, $3.742.890,43. El silencio fue total. ¿Dijo 3 millones? Susurró alguien. ¿700,000? Preguntó otra voz. 3,7 millones en total, corrigió Margaret con firmeza. Stephanie tambaleó. Eso es imposible. 47 años de inversión disciplinada, dije. Cada turno extra, cada festivo trabajado, cada vacación que no tomé. El interés compuesto es una fuerza poderosa. Pero conduces un Honda de hace 27 años, balbuceó Jake. Funciona perfectamente. Y compras tu ropa en tiendas de segunda mano. Me gusta lo vintage. Y vives de la pensión. Vivo dentro de mis posibilidades. Margaret volvió a revisar los papeles. También está el tema de la fundación benéfica que Harold estableció recientemente, The Michey Family Foundation, con una donación inicial de $200,000. ¿Una fundación? Susurró Stephanie apenas audible. Para investigación del cáncer, respondí. Me pareció apropiado, dada mi situación. Tu situación, intervino Margaret, arqueando una ceja. Sí, hablemos de eso. Sacó otro documento de la carpeta. Harold, ¿quieres que comparta con tu familia los informes médicos actualizados? ¿Informes actualizados? Preguntó Jake, frunciendo el ceño. Margaret le entregó una hoja. Certificado médico. Estado de salud impecable. Dated, ayer. Jake miró el papel como si estuviera escrito en otro idioma. ¿Estado de salud impecable? Pero, ¿el cáncer? No hay cáncer, dije en voz baja. Un murmullo de confusión llenó la sala. ¿Cómo que no hay cáncer? Pero, él dijo que se estaba muriendo. ¿Papá? Jake apenas podía hablar. ¿Qué estás diciendo? Digo que no me estoy muriendo, Jacob. Nunca lo estuve. Stephanie arrebató el informe de las manos de Jake. Aquí dice que estás en perfecto estado para un hombre de 72 años. La doctora Davis es muy minuciosa, respondí. Pero el diagnóstico, los tratamientos, los 3 meses de vida, una prueba, dije simplemente. ¿Una prueba? Jake parecía a punto de colapsar. ¿Una prueba de qué? De carácter. De valores familiares. De decencia humana. Miré a mi alrededor a los 147 invitados que observaban con los ojos muy abiertos. Hace 6 meses les dije que tenía cáncer terminal. Esta noche quise ver cómo tratarían a un hombre moribundo en la boda de su propio hijo. ¿Nos mentiste? Gritó Stephanie. ¿Nos mentiste sobre tener cáncer? ¿Sobre estar muriendo? Sí. ¿Durante 6 meses? Así es. Eso es enfermizo. Eso es psicótico. ¿Enfermizo? ¿O revelador? Respondí. Margaret intervino con voz firme. Quizás este sea un buen momento para revisar las opciones del testamento, Harold. Abrió la carpeta y sacó 2 documentos. Opción 1. El testamento original que deja todo a Jake, $3,7 millones. Jake se abalanzó hacia el papel, pero Margaret lo apartó. Opción 2. El testamento revisado basado en los últimos 6 meses de experiencias. En esta versión,
Todo el patrimonio pasa a la Sociedad Americana del Cáncer. El rostro de Jake se volvió blanco. No puedes estar hablando en serio. Totalmente en serio, respondí. Papá, soy tu hijo. Tu único hijo. Sí, lo eres. Entonces el dinero debería ser mío. ¿Debería? Es mío por derecho. Lo miré fijamente. Dime, Jacob, ¿qué derecho demostraste esta noche? Soy tu familia. La familia se trata con dignidad, con respeto, con amor. Te amo, dijo apresuradamente. ¿De verdad? ¿O amas lo que creíste que ibas a heredar? Stephanie dio un paso adelante, el rostro torcido de ira. Nos manipulaste. Mentiste sobre morir solo para engañarnos. Los puse a prueba, la corregí. Y reprobaron. ¿Reprobar qué? La decencia humana más básica. Margaret aclaró la garganta. Harold, ¿qué versión del testamento desea que registre? Miré alrededor. 147 testigos de la verdadera naturaleza de mi familia. 147 personas que acababan de ver cómo se trata a un supuesto moribundo en la boda de su propio hijo. Dame 5 minutos para decidir, dije. Pero ya sabía mi respuesta. Respiré hondo. He tomado mi decisión. El salón entero quedó en silencio. 147 invitados conteniendo el aliento, esperando ver si una herencia sobreviviría a la crueldad de un solo día. Margaret, dije con voz firme, resonante en toda la sala, registra la versión revisada del testamento. No. Gritó Jake, lanzándose hacia mí, la desesperación rompiéndole la voz. Papá, por favor. Puedo explicarlo todo. ¿Explicar qué, exactamente? Lo de esta noche, la mesa, no fue personal. Stephanie pensó. ¿Pensó qué? Lo interrumpí. Jake miró a su esposa, el pánico en sus ojos. Pensó que estarías más cómodo. ¿Más cómodo, escondido? No escondido. Solo, lejos del estrés de las mesas principales. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabadora. 6 horas de grabaciones, dije. Jacob, ¿quieres escuchar lo que realmente dijiste sobre mí esta noche? Su rostro se volvió ceniciento. ¿Nos grabaste? Grabé todo. Presioné play. La voz de Jake llenó la sala a través del altavoz del teléfono. Todo este día ya es lo bastante estresante sin que lo convierta en algo sobre su enfermedad. Gasp. Murmullos. Su propia voz resonando entre los invitados. Eso está sacado de contexto. Balbuceó. Presioné otro archivo. La voz de Stephanie sonó clara. Me preocupaba que pudiera ponerse emocional o incomodar a la gente con todo el tema médico. Los murmullos de asombro entre los invitados aumentaron. Papá, basta, suplicó Jake. Reproduje otra grabación. La voz de Jake resonó por el altavoz. ¿No puedes fingir ser normal al menos por una noche? El público se removió, incómodo. Ya no había ambigüedad posible. Esas frases eran pruebas claras de cómo un hombre moribundo había sido tratado por su propia familia. Y ahora, mi favorita, anuncié, mientras abría el último archivo. La voz de Stephanie llenó el salón. No eres exactamente el tipo de familia que queremos construir. Gente que aporte al crecimiento de los demás, en lugar de simplemente ocupar espacio. El silencio posterior fue absoluto. ¿Ocupar espacio? Repetí. ¿En la boda de mi propio hijo, mientras supuestamente me muero de cáncer? Margaret abrió su maletín y sacó una pluma. Harold, necesito tu firma en la versión revisada del testamento. Espera, intervino Stephanie, dando un paso adelante. Su máscara de compostura se había roto por completo. No puedes hacer esto. Cometimos un error, solo uno. ¿Un error? Dije, incrédulo. ¿Llamas un error a sentarme con el personal del catering? ¿A servirme sobras recalentadas? ¿A decirme que no hablara de mi enfermedad porque arruinaba la celebración? ¿A proclamar públicamente que no soy el tipo de familia que quieres tener? Estaba borracha,
balbuceó. No. Estabas siendo honesta. Jake me tomó del brazo. Papá, lo arreglaré. Te pasaremos a la mesa principal. Jacob, le dije, apartando su mano con calma, ¿sabes cuál es la parte más triste de todo esto? ¿Cuál? Que si esta noche hubieras mostrado siquiera un poco de humanidad, si hubieras tratado a un hombre moribundo con dignidad, habrías heredado 3,7 millones de dólares. El número lo golpeó como un puñetazo. ¿3.700.000? Murmuró, incrédulo. En lugar de eso, elegiste las apariencias sobre la familia, el estatus sobre la compasión, la comodidad de tu esposa sobre la dignidad de tu padre. Stephanie lloraba ahora, el rímel corriéndole por las mejillas. Por favor, podemos empezar de nuevo. Podemos tratarte mejor. No, Stephanie. No se puede empezar de nuevo. El carácter no es algo que se cambie por dinero. O lo tienes o no lo tienes. Me volví hacia Margaret. ¿Dónde firmo? Aquí, dijo, señalando una línea al final del documento. Tomé la pluma y firmé mi nombre con mano firme. Mientras lo hacía, escuché detrás de mí la voz quebrada de Jake. Papá, por favor. Lo siento. De verdad lo siento. Lo sé, hijo, respondí sin mirarlo. Lo sientes porque perdiste el dinero. No, dijo entre sollozos. Lo siento por cómo te tratamos. ¿Lo sientes o solo lo lamentas porque te descubrieron? Le entregué la pluma de nuevo a Margaret. Está hecho. Espera, gritó una voz entre la multitud. Era James Cooper, mi investigador privado, que salía del grupo de invitados. Había estado allí toda la noche, haciéndose pasar por uno más, grabándolo todo. Harold, dijo con voz firme, antes de que finalices esto, hay algo más que tu familia debería saber. ¿Qué más ahora? Espetó Stephanie, con un tono cortante. James levantó una tableta y la mostró a todos. 6 meses de grabaciones, anunció. Cada conversación en la que hablaron de la herencia de Harold. Cada vez que calcularon cuánto les quedaba antes de su muerte. Cada momento en que mostraron su verdadera cara creyendo que él no podía oírlos. En la pantalla aparecieron imágenes de Jake y Stephanie en su apartamento, conversando sobre mi supuesto pronóstico de 3 meses. La voz de Jake sonó nítida. Al menos ahora sabemos dónde estamos financieramente para la planificación de la boda. Luego la de Stephanie. En realidad, el momento es perfecto. Podemos casarnos, recibir la herencia y empezar nuestra vida real juntos. El público estaba horrorizado. No eran simples comentarios insensibles, eran pruebas de que habían planeado beneficiarse de mi muerte. «Apágalo», suplicó Jake. Pero James siguió reproduciendo fragmentos, conversación tras conversación, dijo, en las que su hijo y su nuera trataron la enfermedad terminal de Harold como una oportunidad de negocio. «Basta», dije en voz baja. James asintió y detuvo la reproducción. Margaret firmó como testigo y selló el documento. El testamento revisado entra oficialmente en vigor, anunció. La Sociedad Americana del Cáncer estará muy agradecida por esta donación. 3,7 millones, susurró Jake, mirando los papeles firmados. Todo, perdido. No perdido, lo corregí. Redirigido. A personas que realmente luchan contra el cáncer, en lugar de celebrarlo como una oportunidad de herencia. Me levanté despacio, recorriendo con la mirada el salón repleto de rostros boquiabiertos. 147 testigos del examen de carácter más costoso en la historia familiar. Damas y caballeros, dije, mi voz resonando con calma y autoridad, gracias por asistir a esta boda y por ser testigos de los resultados de un examen de 6 meses sobre los valores familiares. Luego me giré hacia Jake por última vez. Hijo, ahora tienes una elección. Puedes pasar el resto de tu vida amargado por el dinero que perdiste, o puedes dedicarte a convertirte en el tipo de persona que lo habría conservado. Papá, por favor. La prueba terminó, Jacob. La reprobaste.
Pero eso no significa que no puedas aprobar la siguiente. Caminé hacia la salida, con Margaret a mi lado. Detrás de mí, escuché a Stephanie gritar sobre abogados, juicios, herencias y legalidades. Pero todo era completamente legal. Y completamente final. 47 años en el servicio postal me habían enseñado paciencia. Esa noche me enseñó carácter. Y al día siguiente, la Sociedad Americana del Cáncer sería $3,7 millones más rica. El impacto fue inmediato. Para el lunes por la mañana, la historia se había propagado por todo el pequeño pueblo de Millfield como un incendio. 147 testigos hablaban de lo que ya se conocía como la inversión familiar más costosa de la historia local. El martes por la tarde, Margaret me llamó con novedades. Harold, Stephanie contrató a Davidson y Associates para impugnar el testamento. Déjame adivinar, respondí, le dijeron que no tiene caso. Exactamente. El testamento es a prueba de todo. Eras mentalmente competente al firmarlo y tenemos testigos. Además, las grabaciones dejan claro por qué cambiaste de decisión. ¿Y Jake? No está impugnando nada. Creo que sabe que no tiene argumentos. No me sorprendió. Jake siempre había sido débil de carácter, pero no tonto. Las consecuencias financieras para mi hijo fueron inmediatas y brutales. La boda había consumido 3 tarjetas de crédito, $23.500 de deuda que pensaban saldar con la herencia que nunca llegó. Las llamadas empezaron el miércoles. Papá, tenemos que hablar. Te escucho. Las tarjetas de crédito, no podemos pagar las cuotas. Stephanie perdió su trabajo. ¿Perdió su trabajo? Sí. La historia llegó a su empresa. Dijeron que tenía que ver con preocupaciones sobre su carácter y reputación pública. Su jefe dijo que no podían tener a alguien representando su marca que tratara así a su familia. Su voz sonaba vacía, sin vida. No sentí satisfacción al oírlo. A pesar de todo, Jake seguía siendo mi hijo. ¿Y la casa? Pregunté. Vamos a perderla. Pusimos el pago inicial con tarjeta, pensando que podríamos cubrirlo cuando se detuvo. Cuando yo muriera, terminé por él. Cuando heredaran dinero construido sobre mi tumba. Papá, esto no es castigo, ¿verdad? No, Jacob, respondí con calma. No es castigo. Es consecuencia. Durante 47 años, continué, ahorré cada centavo, trabajé horas extra, sacrifiqué comodidades, todo para construir algo, para mi familia. Elegiste ver ese sacrificio como algo a lo que tenías derecho, en lugar de algo por lo que deberías estar agradecido. Silencio del otro lado de la línea. El dinero irá destinado a la investigación contra el cáncer, porque ahí es donde puede hacer más bien. Investigación real, para personas que realmente están muriendo. Lo sé, susurró. ¿De verdad lo sabes? ¿De verdad entiendes por qué? Porque fallamos tu prueba. No, Jacob. No fallaste mi prueba. Fallaste la tuya. El jueves llegaron nuevas noticias de James Cooper. Harold, debes saberlo. El fotógrafo de la boda nos entregó todo el material, tal como acordamos. La documentación está completa. ¿Y Stephanie? Ha intentado vender su versión a los noticieros locales. Algo sobre abuso a ancianos y manipulación emocional. Reí, casi sin poder evitarlo. ¿Y cómo le está resultando? Mal, respondió James. Cuando los medios escuchan las grabaciones donde te llama una carga y dice que solo ocupas espacio, pierden todo interés en pintarla como víctima. Bien, dije. ¿Hay algo más? Continuó. La Sociedad Americana del Cáncer quiere reunirse contigo. ¿Conmigo? ¿Para qué? Quieren crear la beca de investigación Harold Mitchell. Los 3,7 millones representan la mayor donación individual en la historia del Estado. Guardé silencio unos segundos. Una beca de investigación con mi nombre. Sara habría estado orgullosa. El viernes llegó un visitante inesperado. Jake estaba en mi puerta,
luciendo como si hubiera envejecido 10 años en una sola semana. No había rastro de Stephanie. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me aparté para dejarlo entrar. Observó la sala de estar con una mezcla de nostalgia y vergüenza, el mismo mobiliario modesto con el que creció, las mismas fotos familiares sobre la repisa, la misma dignidad sencilla de la que siempre se había avergonzado. Papá, vine a disculparme. Te escucho. No por el dinero. Bueno, sí, también por el dinero, pero no es por eso que estoy aquí. Se sentó en el sofá donde su madre solía leerle cuentos antes de dormir. Estoy aquí porque finalmente entiendo lo que estabas poniendo a prueba. ¿Qué crees que estaba poniendo a prueba?, pregunté. Si te amaba, o si solo amaba lo que podías darme. Me senté frente a él. ¿Y qué descubriste? Que dejé de verte como mi padre y empecé a verte como mi herencia. Su honestidad me sorprendió. ¿Cuándo pasó eso? No lo sé. En algún punto del camino dejé de pensar en todo lo que me habías dado y comencé a pensar en lo que te debía pedir. ¿Y qué te di, Jacob? Su voz se quebró. Todo. Me diste todo. La universidad, oportunidades, una vida mejor de la que tú tuviste, y te lo pagué tratándote como una carga. Nos quedamos en silencio varios minutos. Jacob, dije al fin, el dinero ya no existe. No volverá. Lo sé. ¿Puedes vivir con eso? Tendré que aprender. ¿Y Stephanie? Ella no lo está tomando bien. Cree que si pelea lo suficiente, puede recuperar algo. ¿Y tú qué piensas? Creo que ahora entiendo por qué mamá se casó contigo, y por qué se avergonzaría de la persona en la que me convertí. Por primera vez en toda la semana, sentí un atisbo de tristeza por mi decisión. Pero ya era demasiado tarde para cambiarla. Y quizás, ese era justamente el punto. 6 meses después, recibí una invitación que me tomó por sorpresa. Te invitamos a la inauguración del Laboratorio de Investigación Oncológica Harold Mitchell, en el Hospital General de Millfield. Margaret llegó personalmente a entregármela. Harold, esto es extraordinario. Nombrarán todo el ala de investigación con tu nombre. Observé la invitación. La ceremonia estaba programada para el sábado por la tarde. Evento público, cobertura mediática, funcionarios locales. ¿Vas a ir?, preguntó ella. Creo que sí, respondí. Y si Jaque aparece, veremos qué ha aprendido. La ceremonia congregó a casi 300 personas, médicos, investigadores, directivos del hospital, sobrevivientes de cáncer y sus familias. Me puse mi mejor traje, esta vez no de segunda mano, y llegué temprano. La doctora Patricia Davis, mi cómplice en el falso diagnóstico, me encontró antes de que comenzara el acto. Harold, quería agradecerte. ¿Por qué? Por hacer esto posible. La beca ya está financiando 2 nuevos ensayos clínicos. Ensayos reales, para pacientes reales, dije con una sonrisa. Sí, personas que realmente luchan por su vida. Cuando comenzó la ceremonia, noté una figura familiar al fondo del público. Jaque. Estaba solo, con un traje que no reconocí. Había adelgazado, y las líneas de cansancio marcaban su rostro. Nuestros ojos se cruzaron. Asintió con suavidad, y yo respondí del mismo modo. El administrador del hospital habló sobre el impacto de la generosidad en la ciencia. El director de investigación explicó cómo la donación impulsaría los tratamientos futuros. Una sobreviviente de cáncer contó su historia de esperanza. Y luego, al descubrir la placa, leí las palabras grabadas. Laboratorio de Investigación Harold Mitchell, dedicado a encontrar las curas del mañana. Sentí algo que no esperaba. Paz. Después de la ceremonia, Jaque se acercó lentamente. Papá, Jacob. Quería que supieras algo. Stephanie y yo estamos divorciados. Lamento oírlo. ¿Lo lamentas de verdad? Lo pensé un segundo antes de responder. Lamento que tu matrimonio no haya soportado la adversidad. Pero no lamento que estés libre de alguien que valoraba el dinero más que el carácter.
Jake esbozó una sonrisa triste. Intentó quedarse con la mitad de mi herencia potencial en el acuerdo de divorcio. ¿Y qué le dijiste? Que no había herencia. Que lo único que quedaba era un padre al que había fallado. Nos quedamos juntos, observando a las familias recorrer las instalaciones del nuevo laboratorio que llevaba mi nombre. Papá, sé que no puedo deshacer lo que hice en la boda. No, no puedes. Pero quiero que sepas que estoy yendo a terapia, intentando entender cómo llegué a convertirme en alguien capaz de tratarte así. ¿Y qué has aprendido? Que el sentimiento de derecho es una enfermedad. Y yo estaba mucho más enfermo de lo que creía. Lo miré, realmente lo miré. Por primera vez en años, vi rastros del niño que Sara y yo habíamos criado. Jacob, dije con calma, el dinero se fue para siempre. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Puedes vivir con eso? Estoy aprendiendo a hacerlo. Bien, asentí. Porque ahora podemos hablar de lo que realmente importa. ¿Qué es eso? Ver si podemos reconstruir una relación basada en el amor y no en el dinero. Asintió, con lágrimas en los ojos. Me gustaría intentarlo. Yo también. Caminamos juntos hacia el laboratorio, hacia la posibilidad de ser nuevamente padre e hijo. La prueba había terminado. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Si estás viendo esto, suscríbete y dime, ¿qué habrías hecho tú? A veces, las pruebas más difíciles son las que uno mismo se impone.